el presupuesto de obra. Vamos a verlo acá. Las planillas que normalmente usamos para hacer un presupuesto, ¿no? El cómputo métrico, que ya lo explicamos, es una planilla que debe hacerse por cada ítem de obra, ¿no? Y el análisis de precio unitario que vimos que contempla los precios de los insumos materiales por cada ítem, por cada unidad de ítem. En este caso estamos viendo ahí en la pizarra, aquí en la proyección, mejor dicho, que están viendo un ejemplo. Se ve un hormigón para vigas, la unidad en metro cúbico, ¿no? Y aquí están los materiales, lo que le llamamos también insumos, los insumos que para preparar ese hormigón. Aquí tenemos para cada uno por unidad, cuánto vale el cuadrilla, el metro cúbico de ripio un cuarto, el kilo de fierro y el alambre. Los rendimientos ya sabemos que son las cantidades unitarias. Estos tres primeros que corresponden al cemento, arenilla y ripio salen de la dosificación que cada uno tiene que hacerla de acuerdo a su obra. Cada uno tiene que adjuntar a su proyecto la dosificación correspondiente, ¿no? De acuerdo a su proyecto, porque cada uno está haciendo un proyecto y obviamente en cada proyecto aparece la resistencia característica del FCK, ¿no? Ya con eso y además escogiendo el árido correspondiente, también tienen ahí en la plataforma los módulos granulométricos, que obviamente los módulos de los materiales que usamos nosotros, la zona, y que con esos datos, más el plano de su proyecto, tiene que hacer cada uno su dosificación correspondiente. Luego el costo de la mano de obra, habíamos dicho, deberán conseguirse la revista Damio del Sindicato de Constructores y de ahí van a sacar el costo de la mano de obra para cada uno de los ítems conocidos, ¿no? Normalmente todos están, los van a encontrar ahí, porque obviamente son ellos los que construyen estas viviendas y ellos saben cuánto van a cobrar por metro cúbico o metro sea, ¿no? Y luego tenemos un costo porque hay desgaste de herramientas menores, ¿no? Además, muchas herramientas a veces, digamos, que son necesarias y se gastan en una sola obra. Por eso es que nosotros consideramos un 5% del costo de la mano de obra, que en este caso salió 75 bolivianos, ¿no? Salió 75 bolivianos el costo vamos a ponerlo de amarillo, el costo del 5% de mano de obra. Luego hay que poner el costo de maquinaria, en este caso, ¿qué necesitamos? Hormigonera, ¿no? Hormigonera, que mínimamente ¿no? Eso también se calcula su alquiler o su costo por horario. Y aquí hay que calcular. Y la viradora, ¿no? También su costo horario. Vibrador. Que es el que se usa, ¿no? Como tuvimos en la... Son impredecibles. Entonces aquí ponemos el precio del alquiler
o bien el precio por, ¿no? A veces nos alquilan por día o también nos prestan cuando compramos la vigueta, las mismas empresas nos prestan, o sea, título de préstamo nos dan, pero eso es un decir, hay que ponerlo como si fuera un costo de alquiler, ¿no? Eso varía, cada uno tendrá que deducirlo. ¿Cuánto vale por metro cúbico del ítem? En este caso, por metro cúbico. Luego los gastos generales de obra que normalmente se están en orden del, pongámosle 10%. Los imprevistos, el orden del 5%. Y los impuestos, decimos del 7%. Ya les expliqué eso y la utilidad del 10%. Todos estos valores porcentuales se calculan en base a la sumatoria de todo el costo de que vamos a tener el total de costos, o sea, herramientas, equipo, mano de obra, insumos, el color naranja. Ahí va a estar la sumatoria de todo el costo directo. Y pongámosle costo directo. Entonces ahí va a haber un total. Y luego aquí van a estar esos costos directos. Y estarán los porcentajes del, del costo directo. Y finalmente la sumatoria que se haga será el costo directo. Vamos a aumentar aquí una celda más. Vamos a hacer otro naranja también. Fíjense, este va a ser costo indirecto. Costo indirecto. Que ya será la suma de este 10%, todo esto, ¿no? Entonces la sumatoria de esos valores van acá. Y el precio del ítem será el costo directo más el costo indirecto. Total. Listo. Eso es lo que, ese es el precio que hay que llevar a la planilla del presupuesto. ¿Estamos? A la planilla del presupuesto. Entonces, ese es el análisis de precio unitario que cada uno lo hará. Esto se hace de acuerdo a las obras que nosotros ejecutamos. ¿Está bien? Estos porcentajes sí pueden variar. Se va a dar cuenta en la medida que usted puede partir con esto, ¿no? Pero en la medida que vamos desarrollando nuestra obra, vamos modificando esto con la experiencia de empresa que tenemos ya en el medio, ¿no? Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar, fíjense, este es un análisis de precio unitario, dice acera de cemento con empedrado. Para La Paz, no Ciudad de La Paz. Aquí está en boliviano y seguramente, claro, está el precio en acá. Por ejemplo, acá están todos los materiales, total materiales, dice acá. Ah, no. El cemento, la arena corriente, arena fina, grava, que dice madera de construcción, piedra, manzana, es decir, todo lo que se requiere para este trabajo es de acera, allá no en La Paz, por metro cúbico, y estos son precios unitarios en La Paz. ¿Está bien? Entonces luego está la parte de la mano de obra. Fíjense, aquí están calculando por hora, quiere decir que sus maestros, albañiles y los ayudantes son asalariados o jornaleros y les pagan por hora.
de trabajo y ahí resulta el precio, ¿no? De la mano de obra. Aquí salió 31,50 bolivianos, por ejemplo, ¿en qué unidad? El metro cuadrado de estas aceras. 31,50 bolivianos en La Paz, en el precio de La Paz. Luego cargas sociales, fíjense, cargas sociales significa las pólizas, todo eso que comentábamos, ¿no? Acá nosotros no hemos colocado eso, aquí no hemos colocado. Vamos a darle paso a su compañero. Aquí no hemos eso. No se olviden, dentro de 3 minutos tienen que, tienen que enviar su asistencia. Bueno, decíamos que aquí no hemos colocado el seguro, ¿no? Se puede acá incorporar el porcentaje correspondiente, eso va como un porcentaje. Se puede insertar aquí el, los precios por ese ítem, por ese, digamos, por el costo de, ¿qué le llamaba? Dígale, aquí le ha puesto 80. La carga social es un porcentaje de la... Cuando, si ustedes que van a colocar la carga social, la carga, beneficios sociales para los trabajadores, es decir, es otra cosa, ¿no? Cuando hay una empresa y a los trabajadores se les paga por mes o por salario, obviamente hay una carga social. Cuando ustedes tienen empleados, tienen que controlar la situación. Cuando tienen a trabajadores como a sus albañiles y ayudantes, a sus fierristas, en fin, a toda esa gente que trabaja en la obra, ahí hay que considerar carga social. La carga social significa los beneficios sociales del trabajador. Eso es. Y eso se acumula con el tiempo, puesto que el asalariado está sujeto a la ley del trabajo, ¿no? Está sujeto a la ley del trabajo, por lo tanto, tiene los beneficios establecidos en la ley del trabajo. Tiene derecho a aguinaldo, tiene derecho al uso por año, tiene derecho a las primas, al seguro médico, ¿no? En fin, todo lo que es relativo a lo que establece las leyes sociales. Por eso es que ustedes van a ver aquí un porcentaje alto, 80% carga social. Porque obviamente ahí está considerado el aguinaldo, está considerado el sueldo por año, la indemnización, ¿no? Cada hijo nacido, para, digamos, las vacaciones, a veces hay que pagar las vacaciones, ¿no? Entonces todo eso incluye ese 81% que ven ahí como cargas sociales, en este caso que es una empresa que trabaja para obras del Estado. Generalmente cuando trabajamos para obras del Estado es así, el Estado nos obliga a asalariar a nuestros trabajadores. Por eso que las obras para el Estado siempre resultan un poco más caras, ¿no? Por lo que ustedes se cargas sociales, porque es obligatorio. El Estado no puede contratar a empresas que no cumple la norma, que no cumple la ley. Vamos a hacer nada, pero ¿qué ocurre con las obras privadas? Nosotros hacemos otro procedimiento, ¿no? Porque digamos que los hacemos una especie de socios a los trabajadores, porque vamos al sindicato directamente, ¿no? Es así. Tenemos un estado distinto al estado netamente capitalista, ¿no? Siempre la Constitución protege al trabajador en todo sentido.
Después está el impuesto, fíjense, al IVA, que es un porcentaje, 14, no, la carga social es 55%, perdón, 55% de B1. Los impuestos es el 14,94. ¿De quién están calculando el impuesto? El impuesto al valor agregado porque nos factura, ¿no? 14,94%. Y obviamente ese impuesto está relacionado lo que nos facturan, los materiales que aquí arriba son facturables, ¿no? Muchos de ellos no facturan, por ejemplo, el cemento sí se factura. La arena, la harina, la grava, todo eso generalmente no nos factura. Inclusive la madera de construcción que la encontramos, algunas veces nos facturan, otras veces no. La piedra en este caso no se factura porque lo compramos al camionero, a los sindicateros. No se olviden que cuando compran agregados, nosotros lo compramos a los camioneros. Y esto a su vez lo compran a los sindicateros que están en ¿no? Allá en el río. Entonces es una cadena que ninguno paga impuestos. No, por eso, ¿no? Entonces nosotros esperamos el insumo como no facturado y otros sí. De ahí va a salir el porcentaje. Aquí está un poco alto, 14 no, un poco alto. Bueno, tendrán sus razones esta empresa. Y aquí ha puesto maquinaria y equipo, ¿no? 5%, como les decía, ¿no? Las herramientas menores, el 5%. Y aquí calcula el costo directo como la sumatoria de todo eso, ¿no? Y luego estos valores de acá, dice utilidad, el 8%, y el impuesto a las transacciones lo pone aparte, 3. Está medio raro esto, ¿no? Lo pone aparte, 3%, y al final sale el precio 148,53 vale el metro cuadrado de acera de cemento. Esto es La Paz. Entonces les estoy mostrando las dos para una empresa constituida que tiene a sus trabajadores como asalariados. El caso nuestro no es así, empresas pequeñas. Nosotros entonces determinamos nuestros gastos o nuestros costos indirectos, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer cada uno. Cada ítem tiene que tener su análisis de precio unitario. Y una vez que tenemos eso, ya elaboramos el presupuesto. ¿Está bien? Entonces, el presupuesto no es más que juntar las dos planillas, juntar el cómputo métrico. Fíjense que aquí al final tenemos en esa celita azul, va a contener el volumen total de vigas de cubierta. ¿Cuánto? ¿Cuántos metros cúbicos? Lo mismo de calera, ¿cuántos metros cúbicos? Y así sucesivamente de columna, ¿cuántos metros cúbicos? ¿Cuántos metros cúbicos de fundación? ¿Cuántos metros cúbicos de zapata? Etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener esos totales, siempre, ¿no? Porque lo hemos calculado en esta planilla de cómputo métrico. Entonces, con estos valores tenemos que hacer una nueva planilla, ¿no? Que se llama, aquí le ponemos presupuesto. Ese es el presupuesto de obra, ¿no? Presupuesto de obra. Entonces vamos a juntar esas dos planillas en una sola. ¿Cómo se arma esa planilla? Bueno, vendrá el título, acá le ponemos presupuesto de obra.
Luego vendrá una descripción, ¿no? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra? ¿No? Eh, Podríamos poner también la moneda. ¿En qué moneda se calcula? Aquí podemos poner la dirección, donde va a ser la obra. Podemos poner el propietario si quieren. Propietario. Normalmente lo vamos a hacer en hoja membretada, no de nosotros. El propietario, y aquí puede venir la fecha en que se elaboró el presupuesto. Luego vendrán los encabezados, aquí vendrá podemos poner un código de ítem, ¿no? Código. Se le pone un código al ítem porque normalmente esto lo hacemos relacionando los cuadros, esto, ¿no? Los Excel. Aquí el ítem, ¿no? La unidad, la unidad del ítem, la cantidad, esa que sale, planilla grande del cómputo, ¿no? De aquí sale la cantidad, colocamos acá. Luego tenemos el precio unitario, que sale el análisis de precio unitario. El precio unitario y acá va a ser el precio, ¿no? De cada ítem. Cada ítem. La cantidad unitaria. Y entonces llenamos, y ya ustedes formatean esto a su gusto, ¿no? Cada uno, ¿verdad? A su gusto. Una cosa presentable, ¿no? Entonces le ponen un código, qué sé yo, ponen el número nomás. Por ejemplo, aquí se puede poner, si le ponen más, ya hacen las referencias, ¿no? Hormigón de viga, aparece ahí, ¿no? La unidad, igual lo referencian, unidad es metro cúbico, ¿no? La cantidad, igual lo referencian, del cómputo, el valor que salga aquí, ¿no? Bueno, dice 0 porque no hemos calculado, ¿no? Aquí se ponen los valores. ¿Está bien? He referenciado esto acá, aquí. Está bien la cantidad. Si yo le pongo, vamos a poner un número aquí, por ejemplo, que diga 2,09, por ejemplo. Entonces, en el presupuesto aparece, ¿no? Referenciado. Hormigón para cubierta, metro cúbico, 9 metros cúbicos. Y el precio unitario, bueno, saldrá de acá, ¿no? Del total. El total que resulta aquí en esta celda roja, digamos que salga 309 bolivianos, ¿no? Entonces el precio unitario lo referenciamos a esa celda. Nos vamos a precio unitario y seleccionamos esa celda y ahí está el precio unitario, ¿no? ¿Cuánto va a ser el total? El producto, ¿no? La cantidad por el precio. Eso valdría todas las vigas, ¿no? Todas las vigas. Y así vamos colocando uno por uno cada uno de los ítems. ¿Está bien? Y al final vamos a sumar todo esto y nos va a dar el precio de la obra, ¿no? Al final la sumatoria de todos estos precios nos va a dar el precio de la obra, que es el presupuesto. Ya sabemos cómo se hace, es muy sencillo. Cada uno
ajustar, combinar celas. Entonces cada uno se organiza como vea más conveniente. Se hace esto. Fíjense, todo yo lo he hecho en una sola, en un Excel, no en una, no en 3 hojas. Cuando trabajen en este, lo va a hacer así, una de cómputo, precio unitario y el presupuesto. Así tienen que hacerlo para presentarlo al... Cuando todo tienen que hacerlo así como lo estamos haciendo. Pero yo lo dejo abierto, haga el formato que le guste, ¿no? Como quiere formatear todo esto. Colores, le pone guste, no sé, cada uno lo hace. Igual el análisis de precio unitario, uno hará el formato que vea conveniente, porque cada uno va a tener obviamente su propio estilo. No me gusta a mí copiar de nadie. Formación como referencia, pero jamás copian. No se olviden que todos los trabajos que suban, el sistema compara y ve si hay plagio. Cuando ocurre eso, lo único que yo hago es dividir a cada uno. Y ahí, por ejemplo, copia, bueno, sacó 80, divide 80 entre 4, sale 20, 20, 20 cada uno, ¿no? Listo. Entonces, lo le sugiero con esto, además, que guste, porque están estudiando esta carrera tan bonita, ¿no? Tienen que hacerlo con gusto, hacer, hay que investigar, hay que leer, hay que estudiar, todo el tiempo, así es. ¿Está bien? Fíjense que esto es muy delicado. Dependemos también de esto para tener trabajo, ¿no es cierto? Hacer buenas noticias que al comienzo cuesta, pero es así, no es así. No es que se hace una rutina. Bueno, jóvenes, entonces hasta que hemos concluido lo que es el presupuesto de obras de hormigón armado. Es una parte del presupuesto. Una obra trae lo complementario, ¿no? La albañilería. Esto es solamente una parte del presupuesto de obra. Entonces hay que colocar la albañilería, el costo de los muros, el procedimiento es exactamente el mismo. Se calculan, se hace muro, se hace análisis precio unitario de muro y se aumenta el presupuesto. No es más. Se hace cómputo métrico de muro, que es sencillo eso. Cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado de muro y listo. Lo mismo se hace con el revoque de muro, revoque interior, revoque exterior, con la pintura, con los pisos, con los revestimientos en cocina, en los baños, en las áreas húmedas, en la casa. Las instalaciones también van aparte. Hay instalaciones hidrosanitarias. Por supuesto, bien hecho, por lo menos tiene unos 60 ítems de obras para una vivienda, ¿no? Como las que estamos proyectando, como las que estamos presupuestando, como las que estamos calculando. Todo lo hacemos nosotros, no necesitamos de nadie. ¿Ve? La idea es esa de que cada arquitecto que sale de la universidad para hacer cualquier obra, así obra pequeña, ¿no? Un edificio, 2, 3, hasta 4 plantas que nos permite la norma. Ya de ahí para arriba, cuando se trata de una torre o un edificio, ya sabemos que con un equipo de
profesionales, porque ahí la cosa cambia. Ya las exigencias son mayores, se requiere otra cosa, otro tipo de obras. Eso. Cuando hablamos de obras pequeñitas, así de 2 pisos, una casa unifamiliar, es esto que hemos visto en este curso. Así se hace. Esa es la práctica del arquitecto. Y que normalmente lo va a hacer en urbanizaciones, ¿no? Cuando toque proyectar una organización, o sencillamente a un cliente, a un vecino, a su pariente, no sé, pues no, es así. Siempre vamos a tener trabajo, esto es, las construcciones siempre van a haber. Las refacciones se hacen igual, el presupuesto es así, todo se hace así. Siempre se va a hacer un cómputo, análisis unitario y el presupuesto de lo que sea, ¿no? Si es una refacción igual, se divide en ítems y se hace el análisis. Espero que este procedimiento es muy importante, lo van a ver ustedes en una materia más arriba, junto con las normas. Seguramente hay creo que es una profesora que da esto, tiene mucha experiencia, ellos saben muy bien esto. Ahora hasta aquí voy a hacer una introducción a lo que es el cronograma de hoy. ¿Está bien? Si tienen algo, Ingeniero, pueden estar. una pregunta sobre la zapata. Nos enseñó una vez cómo meter los datos al BIM de la Sí. zapata, pero nos dijo que nos iba a enseñar la próxima clase de cómo eran para cuando topaba ya con la otra construcción La del zapata vecino. medianera. Pero Sí. lo vimos eso. Mm, A ver, le voy a mostrar. Nosotros lo vimos eso. ¿Dónde está? La que estaba en el centro sí, digamos, pero las laterales, mm, También lo vimos. Vimos eso. Viga, esto le mostré, mira. El ejemplo, ¿ves? Lo ve el ejemplo de cálculo. Inclusive hicimos el ejemplo. Aquí ajá, está. pero datos en el BIM sería lo mismo. Claro, llegamos a la viga, llegamos a una viga, decíamos. Así como esa, ¿no? Luego abrimos el software y la metemos al software, ahí la tiene. Todo esto yo expliqué en una clase completo y deben colocar estribos de tanto. Todo esto lo explicamos. ¿No estuvo usted en esa clase? Estuve en lo De de las todas- vigas y la zapata central, pero no recuerdo Pero esa, hemos, pero cuando metimos los datos de la zapata. aquí lo tiene, pues. Esa clase debe estar por ahí, porque la grabamos en el tweet. Esa clase. De todas maneras, es muy sencillo. Yo lo que puedo hacer es imprimir esto. En realidad, este ejemplo está en el Classroom. Todo este ejemplo que ve aquí, en un documento en el Classroom. Usted sígalo paso a paso, no se va a perder. Ok, Todito lo va a encontrar ahí. Está paso a paso, así como lo ve aquí. Así le preparé el documento. Yo fui explicándole paso a paso, de todas maneras lo tiene ahí en el Classroom, sí está. No lo he subido a la plataforma de la universidad, porque por falta de tiempo, ¿no? Por eso es que no lo subí, pero lo tienen en Classroom, no hay problema. Váyase al Chrome, ahí lo van. Ya tienen ahí el código del Classroom y se lo di en la clase anterior. Ustedes ingresen y ahí tienen todo. Aparte de esto hay otras cosas. Hay libros que les pueden servir de guía. ¿Está bien? sí, ok. ¿Qué más, Jorge? ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar del cronograma de obra. Esta parte, ya con esto vamos a terminar la materia. En realidad aquí concluye la materia con el presupuesto. Esto que vamos a explicar ahora es adicional a la materia. No entra en exámenes. Aquí el examen, ¿no?
El primer parcial ya saben que son las cargas, que seguramente lo han subido y a todo el mundo, no sé. Creo que hay varios que han subido, por lo menos la mitad he visto. Y ya les voy a poner ahí en la plataforma la subida ya del cálculo, ¿no? Tienen que subir ya el cálculo de esas vigas que han calculado, son las cargas vivas y las cargas muertas, tienen que hacer el cálculo y subirlo a la plataforma. Ese va a ser el segundo parcial. Y el proyecto final con el presupuesto de obra lo van a subir como examen final, con el presupuesto de obra. No copien porque el sistema lo va a compara, ¿no? Todo el sistema automáticamente compara todos los archivos. Y si hay plagio, me avisa cuáles con cuáles son iguales. Y obviamente mm, ahí lo que tengo que hacer es dividir la nota, ¿no? Entre los que plagiaron para no ponerle cero. Debería ser cero, ¿no? Así es que no den a nadie su trabajo, porque por ahí el software, por ahí la plataforma y eso. Porque facilita mostrar el plagio, ¿no? Yo no sé ahí quién copió, quién no es. Cada uno verá, no, no en su trabajo a otro, a nadie. Te perjudica. Lo que quiero es que todos trabajen individual. Hagan preguntas si tienen dudas, hagan preguntas. Vamos a estar en clase una vez a la semana de aquí hasta que termine el semestre. Nosotros hemos terminado rápido porque hemos comenzado temprano y han sido, obviamente, todos hemos venido a clase oportunamente, ¿no? Bueno, hasta aquí el presupuesto de obra. Ahora, cuando firmamos un contrato de obra, tenemos que ponerle plazo. ¿Cuánto? Bueno, van a disculpar, estaba en una llamada. Entonces decíamos que en el contrato de obra está el plazo, sí o sí, porque obviamente tiene que haber un plazo. A ver, arquitecto, ¿en cuánto tiempo me la va a hacer mi casa? Así de sencillo. Bueno, nosotros tenemos que saber, ¿no es cierto? Tenemos que saber en qué tiempo lo vamos a hacer. Entonces, para ello se llama un cronograma de obra. La forma más fácil de hacerlo, ¿no?, es mediante una técnica que se llama el diagrama de barras. Aquí lo vamos a poner en la pizarra. El diagrama de barras. Es muy sencillo. Diagrama
de Gantt. Es un diagrama de barra, ¿no? En ese diagrama nosotros, es como un cuadro igual, ¿no? Como un cuadro. Aquí se ponen los ítems de obra. Aquí se pone la duración en días, los días, y aquí se pone por semana. Semana 1, semana 2, así vamos colocando cada columna una semana. Entonces colocamos los ítems acá y obviamente los días. Fíjense cómo es tan sencillo, ¿no? Y bueno, y empezamos a hacer el análisis. ¿Con qué hacemos? ¿Con qué hacemos? Cómo es que podemos determinar cuántos días me va a costar hacer, por ejemplo, las excavaciones? Lo primero que se hace es la limpieza del terreno, la nivelación del terreno, lo primero que se hace. Después se va a hacer el replanteo de los ejes, ¿no? Esos ejes salen del plano, los planos tienen que estar con ejes, plano de estructura, ¿no? Estoy hablando. De hormigones tiene que estar con ejes. Después, en base al planteo. Y luego comienzan a hacer. Entonces aquí van a estar todos esos ítems indicados, ¿no? Y empezamos a decidir pues cuántos días va a ser cada uno. Y es ahí, de esto vamos a hablar, vamos a ir a de lo que son los días, ¿no? Y obviamente habrá un día cero donde se inicia la obra. Se va a iniciar lógicamente con la instalación del obrador, si es que no hay nada ahí, si es que no hay nada. Hay que colocar un obrador y hay que hacer la limpieza, ¿no? Entonces se determinan cuántos días es eso y se hace una barra cubriendo todos los días. Por ejemplo, cada semana tiene 7 días. El cronograma, ya, cronograma, siempre es en días, siempre es, no es en días hábiles, siempre es en días calendarios, se llama. ¿Ok? O sea que la semana tiene 7 días. En el contrato dice tal fecha a tal fecha, no dice días hábiles. Habla de plazo, calendario. Por lo tanto, el cronograma siempre va a ser en plazo calendario. Hay lo que se llama la dependencia, ¿no? Algunas actividades dependen de otras. Por ejemplo, para hacer el replanteo tiene que estar la nivelación y la limpieza, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos hacer replanteo. Para hacer las excavaciones tiene que estar el replanteo. Entonces después de las excavaciones hacemos, quiero decir, después del replanteo hacemos las excavaciones. Ahora las excavaciones podremos ir llenándolas en la medida en que las vamos ejecutando. Entonces, por decir, las zapatas pueden vaciarse una vez que estén, no que esté la primera nomás ya, la primera o la segunda, ahí cuánto, si se justifica, mover, ¿no? Toda la maquinaria, o mejor dicho, a toda la gente para hacer hormigones. No se olviden que siempre se hormigona de noche por el problema de las altas temperaturas que tenemos acá. Entonces, tenemos que calcular más o menos cuántos metros cúbicos vamos a vaciar, ¿no? Tenemos que ver la provisión de materiales y todo eso. Entonces puede ser que el vaciado, digamos, de Zapata vaya a comenzar la excavación, ¿no? Y concluya, qué sé yo, sí. Entonces fíjense cómo vamos nosotros elaborando nuestro programa de obra. Al final vamos a llegar a la última. Entonces el plazo de la obra será desde que inicia, del día 0 hasta el último día de nuestro programa.
Esto sí tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Eso es lo que vamos a ver durante todo este tiempo que se acabe el semestre, ¿no? Como una forma introductoria para que ustedes tengan, digamos, la visión completa de lo que son las obras, ¿no? Que normalmente ejecuta un arquitecto como profesional preparado para esto. Entonces, el plazo de obra va a ser desde el día en que comenzamos hasta la última actividad. Pero ese cronograma, ¿está bien? Y fíjense, son barritas horizontales que cubren el tiempo en días en que dura cada ítem, ¿no? Esto de forma profunda nosotros lo estudiamos en lo que se llama en ingeniería teoría de grafos, ¿no? Es una parte de las matemáticas que se encarga precisamente de distribuir el tiempo en actividades. Nosotros lo estudiamos para luego aplicarlo a grandes obras. Obviamente que las grandes, estamos hablando de carreteras, de presas, represas, ¿no es cierto? De edificios grandes, ¿no? Construcción de grandes obras, ahí se necesitan hacer cronogramas mucho más precisas, Existen herramientas tecnológicas, herramientas, software, estoy hablando. Software para preparar, ¿no? El más famoso es el Project de Microsoft, el MS Project, sirve, y existen otras, pero son dos grandes métodos que se usan. El uno se denomina el método de la ruta crítica, ¿no? Es el PER, no es el PER, se llama el método de la ruta CPM, crítico. Ese es un método. Hay software para eso. Y el otro es el PER. También ruta crítica, pero la diferencia es que los tiempos que se calculan son estadísticos, ¿no? En cambio, en el CPM no son, o sea, son probabilísticos, digamos, en el PER, ¿no? La probabilidad de que ocurra este tiempo para esta actividad. Por eso es que el PER se lo utiliza más en cuestiones administrativas, ¿no? En cambio, el CPM, el Critical Method, no utiliza las probabilidades para determinar los tiempos de las actividades, sino que usa la práctica, ¿no? La praxis, la observación. Se basa en experiencia, entonces, por eso se llama Critical Path Method, el método de la ruta crítica, donde las actividades son determinadas. En el PERS, ¿no? Son probabilísticas y en el CPM son deterministas. Esa es la diferencia. Pero ambos usan los mismos algoritmos, la misma teoría de grafos, para plasmar un cronograma de obra. ¿Está bien? Y de eso, ya sea que se haga en CPM o se haga en PER, por cualquiera de los dos métodos, siempre se va a llegar a un diagrama de barra, un diagrama de Gantt, siempre. Siempre vamos a llegar a eso. Pero nosotros vamos a saltar todo eso, vamos a hacer el diagrama de Gantt porque no estamos haciendo una obra inmensa, no estamos haciendo una carretera ni nada de eso. Vamos a hacer una especie de CPM, Critical Path Method, o sea, un método de la crítica, pero basado solamente en días determinados por nosotros. Nosotros vamos a hacer una evaluación de esos días. Entonces, las clases que vienen se van a referir al cálculo de los días para cada una de las actividades. Eso es. Y fíjense que esto está subsumido a, al proceso constructivo. Tenemos que pensar bastante cuándo vamos a meter gente, cuánta gente acá, cuánta gente allá, y en qué fecha, qué días, ¿no? Provisión de materiales. A veces el espacio no es suficiente para poder almacenar materiales. También tenemos que hacer, a veces se hacen cronogramas para los materiales. Eso es
Se hace en función también a las condiciones de la obra. Entonces, nosotros lo vamos a hacer en un solo cronograma porque la idea es eso. La idea es calcular los días, ¿no es cierto? Los días que va a durar la obra. Siempre los cronogramas no incorporan días de lluvia, no incorporan, ¿no? Que se llaman imprevistos o también en los contratos de obra se denominan causas de fuerza mayor, ¿no? Las causas de fuerza mayor aquí no sé. Obviamente pues no podemos nosotros saber cuándo va a llover ni cuánto va a llover. No podemos saber cuándo van a haber paros, huelgas. No podemos saber cuándo pueden ocurrir eventos que están fuera del alcance de la voluntad, ¿no es cierto? Y obviamente esos días que duran esos eventos, pues no se los considera como parte del diagrama de Gantt, ni tampoco como parte del plazo de obra, ¿no? El plazo de obra en esos casos hay que alargarlo porque así, hasta la misma ley. ¿Está bien? Entonces, vamos a terminar la clase por ahora. Vamos a ver entonces para calcular los días, cómo, método determinista, cómo determinaríamos los días de trabajo. Eso lo haremos a partir de la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, háganla. La presentación de hoy, si es que no podía dar tiempo hasta el sábado. ¿Cuándo es el tiempo? Pero yo les he dado bastante tiempo. Hoy hasta las casi 12 de la noche. Pero ya hay muchos que han subido, les aviso. Yo no puedo hacer. Porfa, Inge. Porque obviamente el que cumple merece, pues, ¿no? Merece ser calificado sobre 100. Y ya el que la flojeó, se puso a carnavalear y todas esas cosas, pues ya no tengo la culpa de eso. Ni tampoco tienen eso con sus compañeros que se dedicaron de los días del carnaval, porque obligatoriamente teníamos que estar encerrados, han trabajado duro y han hecho su trabajo y lo han subido. Entonces, Sí, es que teníamos yo le, parciales también hoy, la mayoría. yo le voy a, Teníamos parciales yo le voy también. a poner otra fecha, otro, abajito. Ya lo van a ver, para que ustedes pero ya va a ir con menos, ya no lo voy a calificar sobre 100, lo voy a calificar sobre menos. Vamos a hacer esa evaluación para ver sobre cuánto ya es la calificación. Esto lo hago para que en la próxima subida lo hagan con tiempo y ya deberían estar haciéndolo, los cálculos en el software para no tener estos problemas en la próxima subida. No le he puesto todavía la fecha de subida para el segundo parcial. Tenemos bastante tiempo, ¿no? Y para que repasen también, ¿no es cierto? Porque tienen que hacer, no se olviden que todo el mundo tiene que hacer cálculo del presupuesto y para hacer el presupuesto hay que hacer mediciones y hay que hacer dosificaciones de hormigón y todo eso. Entonces eso lo vamos a hablar después, ya para el segundo parcial y para el examen final en el proyecto. Vamos a quedar ahí, yo les voy a poner entonces ahí una fecha para subida para los que están atrás. Para que puedan subir su trabajo. Ingeniero, Diga, ¿nos va a decir cuándo es lo del segundo parcial y más o menos qué ingresa? ya le ¿Qué? dije, va a ingresar todo el cálculo, todos los planos ya hechos de vigas, columnas, zapatas, o sea, todos los planos ya hechos de la estructura. Ese es el segundo parcial. Ya los planos del sistema estructural hechos en el software que tenemos ahí.
tienen que presentarlo en el formato que está en el código de obra. Lean el código de obra a ver cuál es el formato que se presenta en el plan regulador. Ahí se le pone una carátula, etcétera, etcétera. Siempre las vigas van en un plano, las columnas y zapatas van en otro. Columnas, zapatas y replanteo van en un plano. Las vigas van en otro plano. Así es. A veces las vigas y las losas, ¿no? La viga y la losa, que eso es entre pisos, va en un plano y la viga de cubierta va en otro. Cada uno se organiza de la mejor forma que vea, utilizando, sí, ya, en este caso, los formatos establecidos en el código de obra. Ahí lo tienen, bájenlo en internet, el código de obra, y la entradita no va a decir cuáles son los formatos de los planos. Eso van a subir. Y ya para el final, para el examen final, se sube todo, absolutamente, incluido el presupuesto. ¿No? Eso vamos a ir hablándolo entonces. Además, le voy a poner la fecha en la plataforma. Muy bien, ¿qué más, jóvenes? Bueno, entonces quedamos ahí, nos vemos, de aquí nos veríamos.